Bueno, recordemos que la semana pasada, los que estuvieron aquí, lo que intentamos hacer no fue avanzar en temas, sino que fue básicamente un repaso, ¿cierto? Y ese repaso era sobre los números racionales, lo que hemos trabajado, cómo se clasifican, cuáles son los tipos de fracciones, cuáles son los tipos de decimales, cómo se complica, es decir, todo ese repaso que estuvimos haciendo durante las guías 3 y las guías 4. ¿Cuál fue el último tema de la guía 4? ¿Suma y resta de números racionales? Correcto. El último tema de la guía 4 fue la suma y la resta de los números, ¿qué? Racionales, ¿cierto? Muy bien. Ok. Bueno, veo que es urgente lo que me quieres decir aquí. Ok, entonces el primer tema que van a encontrar allí en la guía número 5 será el de la multiplicación y división de los números racionales. ¿Listo? Entonces, como título, multiplicación y división de racionales. ¿Listo? Que sería multiplicación y división de racionales. ¿Listo? Recordemos que los racionales se simbolizan con la letra Q. Multiplicación y división de racionales. Bueno, recordemos que los racionales se expresan de dos maneras. ¿Cuáles son las dos expresiones que tienen los números racionales? Profe, fracciones y decimales. Correcto. Entonces vamos a hablar de dos tipos de expresiones aplicándose con dos tipos de operaciones. Es decir, multiplicación y división de fraccionarios y multiplicación y división de los números decimales. ¿Listo? Entonces vamos a recordar en cuanto a las fracciones y división de decimales y fraccionarios, vamos a recordar esos conceptos, ¿sí? Recuérdense que el año pasado alcanzamos a ver esas operaciones con números racionarios, al igual que con números decimales. ¿Listo? Entonces vamos a hablar primero de la multiplicación de fracciones. ¿Listo? Vamos a hablar primero de la multiplicación de fracciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resolvemos una multiplicación de fracciones? Una multiplicación de fracciones, recordemos que la regla es multiplicar, si tengo dos fracciones, por ejemplo, AB, multiplicado por otra fracción que tiene los términos CD. ¿Cómo es que se multiplican las dos fracciones? ¿En X? Linealmente. Numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, el numerador A por el numerador C y el denominador B por el denominador D. Es decir, que su resultado sería A por C sobre D por D. ¿Listo? Esa es la regla para multiplicar fracciones. Numerador por numerador, denominador por denominador. Profesor, ¿se aplica lo mismo para 3 o más fracciones? Claro. Si usted tiene 7 fracciones multiplicándose, por ejemplo, pues en todas 7 multiplica los 7 numeradores entre sí y los 7 denominadores entre sí. No pasa nada. ¿Listo? Lo importante es que se aprendan la regla.
Multiplicación de fracciones es numerador por numerador, denominador por denominador, y se obtiene el resultado. ¿Listo? Muy bien, van copiando esto, por favor, para poder escribir un ejemplo. Muy bien. Muy bien, el ejemplo me habla de una multiplicación entre 2/5 por 7/3 por 1/4, ¿cierto? Tengo una multiplicación de 3 fracciones. Para resolver esta multiplicación, entonces, recordemos la regla. Numerador entre numerador, ¿sí? Numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, que me va a quedar 2 multiplico a 7 y al mismo tiempo lo multiplico ¿por quién? Por 1, ¿cierto? Bien, y lo mismo pasa con los denominadores. 5 multiplicaría a 3 y al mismo tiempo multiplicaría con 4. ¿Listo? Entonces, sabiendo esto, ¿cómo me quedaría? 2 por 7 por 1. ¿Resultado? 14. 14. Listo. Muy bien. Sobre 5 por 3 por 4. 60. Correcto. Niños, aquí está la respuesta. 14/60. ¿Listo? Muy bien. Pero niños, ¿qué pasa si yo le digo a usted que 2/5 es negativo? ¿Qué Pero debo hay involucrar? ¿Cómo? que agregarle el signo. Correcto. Ya debo involucrar la ley de signos, ¿sí? La ley de signos la aplicamos primero antes de multiplicar. Es decir, si 2/5 es negativa, 7/3 será positiva y 1/4 será positivo. ¿Por qué? Porque no tienen signo más ni menos delante de él. Recuerden que las fracciones cuando no tienen signo delante de ellos, se asumen automáticamente como ¿qué? Positivos. Como positivas. Entonces tengo negativo con multiplicado con positivo y positivo. Bien, entonces en ley de signos sería algo así. Menos por más por más. ¿Y cómo se resuelve una ley de signos por 3 signos? Pues 1 por 1, niños. Menos por más Da menos. da menos. Muy bien. Y ese menos por el que falta. Menos por más Da menos. da menos. Listo, niños. ¿Cuál será el resultado, el signo del resultado de la fracción si 2/5 es negativo? Sería negativo, sería negativo. Negativo. Muy bien. ¿Será que los productos que me dieron ahorita cambian? No. Los productos que me dieron ahorita no cambian. Sería 14/60. ¿Sí? Menos 14/60. Lo que cambió fue el signo porque le cambié el signo a 2/5.
¿Listo? Entonces, lo que quiero decir es que cuando tengamos una multiplicación de fracciones, además de recordar la regla, también recordemos la ley de signos. ¿Listo? Porque recordemos que estamos hablando de números racionales. Y los números racionales tienen entre ellos, ¿a quiénes? A los naturales y a los enteros. Y recuerden que los naturales son los positivos. ¿Y los enteros quiénes son? Positivos y negativos. ¿Listo? Recordemos eso, ¿sí? Como repaso. Ok. ¿Alguna duda o pregunta acerca de la multiplicación de fracciones? No, señor. No, profe. Ok. Bueno, copien el ejemplo, si ya lo hicieron. Muy bien. Tenemos entonces el segundo ejemplo. ¿Alguno de ustedes me recuerda por qué utilizo paréntesis aquí? Porque no pueden haber dos signos juntos. Correcto. Decir esto es matemáticamente incorrecto, ¿sí? Tener dos signos, dos operaciones juntas. El paréntesis nos ayuda a identificar cuál va primero. En este caso, la multiplicación o lo que está dentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos dos fracciones negativas, como pueden ver, y una Positiva, ¿no? positiva. ¿Listo? Muy bien, niños. Recuerden lo que les dije. Antes de las multiplicaciones, el signo del resultado. ¿Ok? Y recordemos que el signo se determina uno por uno. Más por menos, Da menos. Da menos. menos. Y menos por menos, Da más. da más. Entonces, el resultado será positivo. Repito nuevamente. Más por menos, menos. Y menos por menos, da más. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el signo del resultado. Ahora vamos con el resultado. Para el resultado, ¿qué hacemos? Multiplicamos ¿cómo? ¿Cómo es que es? Numerador por denominador. No. Numerador y denominador por denominador. Correcto. Numeradores entre sí y denominadores entre sí. ¿Listo? Entonces sería 11 por 1 por 2. 22. 22. 22. Sigo. 2 por 3 por 3. 18. 18. 18. Muy bien. Listo, niños. Ya hemos terminado. Solamente falta comprobar una cosita. ¿Qué le hacemos a las respuestas de las operaciones con fracciones? ¿Verificamos? ¿Verificamos y qué? Sí, es simplificable. ¿Y son simplificables o no? Entonces, como ustedes ya saben el método de la calculadora de simplificar, verifiquen si 22/18 es simplificable. Sí, pero simplificable, profe. 22, ABC, 18 igual. La simplificación le dio 11 novenos. Sí, profe. ¿Sí o no? Bueno, no coloco signo, porque recuerden que los que son positivos son los únicos a los cuales les puedo omitir el signo, ¿cierto? Entonces no es necesario que yo ponga más otra vez al resultado. Entonces, el resultado y todo simplificado me da 11 novenos. ¿Listo? ¿Quieren un truco para que les arroje de una vez simplificado y no toque simplificar a la respuesta? ¿Quieren un truco? Digan, sí, profesor, quiero un truco, explíquenlo, me le arrodillo, profesor. No, mentiras. Ahí está. Miren el truco. Quiero que observen los numeradores y observen los denominadores. ¿Qué tienen en común?
¿O qué números o qué número tienen en común? El 2. El 2. Cuando yo esté multiplicando fracciones, hay una regla matemática que me permite decir que si tengo el mismo término en el numerador y el mismo término en el denominador, los puedo Quitar. Los puedo Eliminar. quitar, los puedo cancelar, los puedo eliminar. ¿Qué me quedó entonces arriba? Me quedó 11 por 1, 11. 11. Ay, ¿Y aquí qué me quedó? 3 por 3. Hoy, Magia, no mentiras. Matemáticas. Matemáticas, ¿listo? Pero esta regla solamente la puedo hacer cuando tienen el mismo. denominador y numerador, ¿cierto? Correcto. Arriba y abajo. Si son el mismo, en la misma parte, no puedo cancelar. ¿Listo? Si son el mismo en la misma parte, no puedo cancelar. Por eso estos dos 3 no se cancelan. Solamente este 2 de acá arriba y este 2 de acá abajo. ¿Listo? Ese es el truco. ¿Ok? Muy bien. ¿Copiaron el segundo ejemplo? ¿Señor? ¿Copiaron el segundo ejemplo? sí, profe. Sí, sí. Perfecto, una preguntita. Dime. O sea que si, por ejemplo, hay dos medios, también hay otros dos medios, ¿se pueden eliminar los 4? Exactamente. ¿Y qué te va a quedar? 0, pues. Si hay otra, pues me queda, ¿no? 1. Claro. Mira. Dos medios por 2 medios. ¿Cierto? Si aplicamos lo que yo les acabo de explicar, ¿por qué me da 1? Porque todo número, cuando yo cancelo, no es que los cancele y ya, no. Cuando yo cancelo, me está diciendo una operación por allá, de manera interna. ¿Cuál es esa operación? Todo número dividido entre sí mismo, ¿qué le da? 1. 1, correcto. Entonces, esto se me convirtió en 1. ¿Y el otro? 1 también. Correcto. ¿Y 1 por 1? 1. Por eso, honesto. Gracias. ¿Listo? Entonces, cuando yo aplique la cancelación en todos, que todos se me cancelen, me va a quedar 1. No, ¿Listo? Profe, Sí. listo. Dime. tengo una pregunta. Como usted el truco que nos dio ahora de que si en el numerador y en el denominador habían dos números iguales, se cancelan. Y si, digamos, hay 4 números iguales, por decir, en el denominador hay 2 y en el numerador también. Y también hay 3 y 3. O sea, solo quedarían 2 números. Y como usted dice que el numerador se multiplica con el numerador, pero quedarían, pues, dispar, ¿cómo se dice? ¿Te parece bien ese ejemplo Así, para mostrártelo? sí, Mira, tengo dos números que se repiten en numerador y denominador. Y tengo otros dos que se repiten en el numerador y denominador. ¿Sí o no? ¿Sirve este ejemplo? Ok. Quitémoslos. ¿Quién quedó arriba? el 2, ¿Quién quedó abajo? el 7. ¿Listo? 2/7 sería la respuesta ya simplificada. Ah, ok, Si quieres ya. hacemos la prueba sin simplificar. Vamos a hacer la prueba. Sin simplificar. 2 por 3 por 5. Eso les debe dar 30. 3 por 5 por 7. 3 por 5, 15. 15 por 7. ¿Sí? ¿Estoy bien o descaché? No, Sí, está sí. bien. Ok. Ahora sí, los chicos que tienen la calculadora científica, ¿me simplifican, por favor? Dos séptimos. ¿Listo, Ashley?
Sí, profe. Ahí está. Listo, entonces ya vino tu pregunta. Entonces te respondo la pregunta. No importa cuántos vaya a cancelar. Incluso pueden haber ocasiones donde los cancele todos. ¿Listo? Lo importante es que se cumpla, que es uno arriba y el otro abajo. Que no puedo cancelar dos que estén en el mismo lugar. Esa es la única condición. ¿Listo? Gracias. Sí, señor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, vamos ahora entonces con la división. ¿Cómo es la regla de la división de fracciones? Listo. La división, como ustedes saben, va muy ligada, muy conectada a la multiplicación, ¿cierto? Entonces, obviamente la división va a tener que ver con la multiplicación que acabamos de resolver. La regla general para resolver división de fracciones es: una fracción compuesta por dos números dividido compuesta por otros dos números enteros, ¿sí? AB dividido CD me da la siguiente regla. La primera regla que puedo aplicar es una multiplicación. ¿En qué? X. En X, es decir, donde me va a quedar A multiplicado el valor que tenga D sobre B multiplicado por el valor que tenga C. Esta es una regla. ¿La multiplicación en qué? En X. ¿Listo? La segunda regla funciona exactamente igual. Bien, voy a borrar un momentico aquí, solamente para hacer algo. ¿Listo? La segunda regla me dice que el divisor lo invierta. ¿Sí? Lo invierta. Es decir, D el de sería abajo pase a ocupar la posición de ¿qué? Del de arriba. Y el de arriba pase a ocupar la posición del de abajo. ¿Listo? La primera fracción me queda exactamente igual. Pero ¿saben qué ocasiona que yo haga esa inversión? Pues ocasiona que yo el signo de división lo cambie por el signo de multiplicación. ¿Listo? Entonces, repito la segunda regla. La segunda regla me dice que en la segunda fracción de la derecha la invierta. Es decir, el numerador inicial pase a ser numerador y el numerador inicial pase a ser denominador. Es decir, quedándome de esta manera. Pero para poder hacer esa inversión, yo debo también invertir los signos. Es decir, convertir la división en su signo contrario, que es la multiplicación. Y ustedes ya saben que la multiplicación, ¿cómo se resuelve? Lineal. ¿Y cómo me queda? Me queda A por D sobre B por C. ¿No fue lo mismo que había escrito inicialmente? Sí. Ok, listo chicos, entonces escribamos esta regla, que está en la regla general. ¿Listo? Profe, Dime. volvemos a ingresar, ¿no? Claro. Queda menos de un minuto. Exacto, cuando Zoom nos saque volvemos a ingresar, por favor. Profe, cuando volvamos a entrar, tengo una pregunta sobre eso, ¿yo? Ok, ¿Qué regla? ok. ¿Listo? Entonces, 7/4 dividido 5/8. Entonces, para la división de estas dos fracciones. Entonces, ¿qué me dice la regla, niños? La regla me dice que la segunda fracción, ¿qué le haga? Lo invierta. Lo invierta, correcto. Entonces, ¿cómo se me convierte la operación? 7/4 sigue siendo exactamente lo mismo. Al invertir, ¿también invierto a quién? El signo. La división, correcto. Y se me convierte en una Multiplicación. multiplicación. Me quedan, ¿en qué? 8 ¿En 8 qué? quintos. En 8 quintos. Muy bien. Ahora sí, niños, lo que ustedes ya acabaron de aprender anteriormente, multiplicación de fracciones de manera lineal. ¿Listo? 7/8
por 4/5. ¿Cómo me quedaría entonces el resultado? 56. 56 20avos. Centavos. 20avos. Muy bien. ¿Qué pasaría, niños, si yo antes de resolver esa multiplicación les digo que esta fracción me da 28/10? Ah, porque la simplificó, ¿no? Ah, correcto. Pero resulta que yo puedo saber eso antes de. ¿Quieren saber cómo? Sí. Miremos. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita de cancelar los números iguales? Ajá. Bien. Observen aquí esas dos fracciones. Resulta que arriba, en los numeradores, se encuentra un múltiplo de alguno de los denominadores. ¿Cuáles son esos números? El 8 y el 4. Es múltiplo de Correcto, muy bien. Arriba está el 8, que es múltiplo ¿de quién? Del 4. Cuando yo logro identificar esos dos números, puedo hacer la simplificación rápidamente. Es decir, 8 entre 4, ¿cuánto da? ¿Cómo, profe? 2, profe. 8 dividido 2, profe. 4. 2, profe. Da 2, correcto. ¿Dónde está ubicado el número mayor? ¿En el numerador o en el En denominador? el numerador, en el Correcto. Entonces, el resultado de la división me queda arriba. O sea que el 8 se me convierte en un 2 y el 4 se me convierte en un ¿qué? En un 1. ¿Listo? Ahora sí, 7 por 2. Ah, bueno, me queda menos. Incluso más simplificado todavía. 7 por 2, 14. Y 1 por 5, 5. Vean. Más simplificado me quedó. No me quedaba 28/10 como había dicho, sino que me quedaba mucho más pequeña. 14/5. Niños, esto que estoy haciendo acá son simples trucos. Si a usted le cuesta mucho, recuerden hacer la operación normalmente y con la calculadora simplifican el resultado. ¿Listo? No hay ningún problema. Yo esto lo hago para que ustedes vean que en la matemática existen diferentes trucos para llegar más rápido a la respuesta, que es básicamente como hacen los magos, ¿sí o no? ¿Listo? Vamos a dejarlo de manera normal, de manera original, sin aplicar ningún truco. Me habían dicho 56, 20. Pero al simplificarlo me quedan 14, 5. Listo. Ahora sí, ahí está. Legalmente, el paso a paso. Listo, entonces miren que en la división solamente es dominar aquí. Recordar siempre que la segunda fracción se va a ¿qué? Se va a invertir. invertir. Y después de invertir, ya puedo utilizar la multiplicación. ¿Sí? O sea que hemos estado hablando prácticamente de la misma operación todo lo que vamos de la clase, ¿sí o no? Hemos estado hablando de la multiplicación de fracciones. No importa que aquí hayamos metido división, la división se me convirtió en una multiplicación. Ah, que la multiplicación es el centro, ¿cierto? ¿Cómo dices? Que la multiplicación es el centro de todo, ¿no? Exactamente, bueno, las dos operaciones que hacen centro de todo son la adición y la multiplicación. De las dos nacen el resto. ¿Cuántas operaciones básicas hay? 4, profe. 4, profe. 2. 2. ¿Cuáles son? La suma y la resta. Suma y resta. Suma y resta. Tiene multiplicación. Suma y multiplicación. ¿Sí? Yo sé que ya les había hablado por ahí en algún momento de esto, pero se lo recuerdo. La suma nace la resta. Fíjate que ahí quedó un poco acá. De la suma nace ¿qué? La resta. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo 5 menos 3, usted me dirá aquí que estoy haciendo una resta, ¿cierto?
Pero yo le puedo decir lo siguiente. Yo estoy haciendo una suma de un número positivo con un número Negativo. negativo. Miren la operación. ¿Sí la ven? Ah, ahí está. ¿Sí ven? Ahora la multiplicación. Si yo tengo, por ejemplo, 5 por... Perdón, la división. Si yo tengo 5 dividido un cuarto, 5 dividido un cuarto, niños, ¿qué fue lo que apliqué aquí? Lo invertí, ¿no? Ah, y al invertir lo que me queda, una multiplicación y un cuarto en qué se me convierte. 4. Ah, o sea que niños, la división no es más que una multiplicación de un entero con un fraccionario. Con un fraccionario. Exactamente. ¿Listo? Ahí está. Profe, ¿la potenciación y la radicación? Bueno, ¿la potenciación qué es? Una multiplicación repetida del mismo número. ¿Qué es la radicación? Lo contrario a la potenciación. Dime, Juan José. Literalmente la potenciación es la multiplicación de la multiplicación. Exactamente, cuando tienes el mismo factor repetido varias veces. Muy bien. Niños, otro ejemplo para mostrarles que la ley de signos no me afecta en nada la operación. Es decir, si yo tengo menos 1/2 dividido menos 4/3, el proceso sigue siendo el mismo. Lo único es que tengo los signos menos en ambas fracciones. Entonces, resuelvo exactamente lo mismo. Primero los signos para deshacerme de ellos para poder resolver más fácilmente, más cómodamente. Menos por menos. Da más. Da más. Entonces, yo ya sé que mi respuesta será positiva. 1/2 dividido 4/3. Recordemos que, ¿qué hacemos? La primera fracción se mantiene y la segunda La fracción otra se se invierte. La invierte. invertimos. Correcto, convirtiéndome la división en una multiplicación. Ahora sí, multiplico 1 por 3, 3, y 2 por 4, 8. Listo, niños, no es simplificable, o sea que es irreductible, nada que hacer. Resultado de dividir menos 1/2 entre menos 4/3 es más 3/8. Positivo. Con los números racionales expresados en forma de fracción. Vamos a recordarlos ahora expresados en su forma decimal. ¿Listo? Bueno, vuelvo nuevamente a la multiplicación. ¿Sí? Cuando yo tengo una multiplicación de dos expresiones decimales, cuando yo tengo una multiplicación de dos expresiones decimales, la forma de resolverlo es exactamente la misma como si estuviera multiplicando números enteros. ¿Sí? Es decir, como lo aprendimos en primaria. Como si fuera una multiplicación de 2 cifras, de 3 cifras, de 4 cifras. El proceso es el mismo. Lo único que debemos tener en cuenta es la utilización de ese simbolito o de esa simbolización que identifica los decimales. ¿Cuál es el símbolo que identifica los decimales? Puntico. ¿La qué? La coma. La coma decimal. Recordemos que nosotros utilizamos la coma, pero la calculadora nos lo reemplaza ¿por quién? Un puntito. Por el punto, correcto. O sea que si nosotros vamos a escribir, por ejemplo, 1,2
en la calculadora hacemos es 1.2. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces eso es lo que debemos tener en cuenta cuando vamos a resolver una multiplicación de decimales. Vamos a ver el ejemplo y vamos a ver por qué hay que tenerlo en cuenta. Resulta que yo quiero multiplicar 3,43, lo quiero multiplicar por ejemplo, 0,22. ¿Listo? Voy a resolver esta multiplicación. 3,43 por 0,22. ¿Listo? Bien. Para multiplicar, como les dije, vamos a organizarlo como si fuera una multiplicación de enteros normal. Es decir, 3,43 y debajo 0,22. Es decir, lo vamos a organizar en forma vertical, como si fuera una multiplicación tradicional. ¿Sí ven? Y la coma debe de ir en orden, ¿no? La coma No, debe de- aquí la coma no va en orden. Aquí es coincidencia, ¿por qué? Porque ambos tienen ¿cuántas cifras? 2. 2, correcto. Aquí es coincidencia. Supongamos que el número sea 0,2, ¿sí? ¿Cómo lo escribiría? 0,2. ¿Sí ves? Ahí ya no importa. ¿Sí estás viendo? Ajá. Sí, señor. Exactamente. Entonces, en este caso, continúo. 0,22. Muy bien. Niños, si el proceso es el mismo, ¿por quién empiezo a multiplicar? Por el primer número, por las unidades, ¿cierto? De derecha a izquierda. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 8, 2 por 3 nuevamente. 6, 6. Listo, ya acabamos la primera. Seguimos con las decenas. 2 por 3, 6. 6. Y colocamos debajo las decenas. ¿Se acuerdan de la escalerita, del espacio? Bueno, seguimos. 2 por 4, 8, 8. Y terminamos con 2 por 3, 6, 6. Muy bien. Niños, ¿y el 0? 0 por 3, están las enteras. 0, 0 por 4, todo va a ser, 0. todo va a ser, todo va a 3, ser. 0. Todo da 0. Muy bien. ¿Qué es lo que hacíamos después con todas las respuestas? Lo sumamos. Lo sumamos. Muy bien. ¿Listo? Esa es una operación de multiplicación tradicional. Sumamos 6, queda solito, está solo por acá. Recordemos que esto está lleno de ¿qué? De ceros. Los espacios son ceros. Sumamos aquí 8 más 6 más 0. 14, 14. Pongo el 4 y llevo lleva 1, 6 más 8. 14, Y una y llevo 15. Muy bien. Lleva Pongo el 5 llevo. 1 más 6 más 0. 7, 7. Muy bien. Y el 0 que está delante, pues está solito, o sea que lo reescribo. Bueno, niños, aquí es lo que debo tener en cuenta. Ojo, ¿cuántas cifras decimales tiene 3,43? 2, ¿no? 2 cifras decimales. ¿Cuántas cifras decimales tiene 0,22? 2 también. 2 también. Entre los dos números, ¿cuántas cifras decimales suman? 4, 4. Ojo, niños, 4. Vamos a contar en el último número, en el resultado, vamos a poner la coma donde me queden las 4 cifras decimales. ¿Dónde me quedaría? entre el 4 y el 6. Ah, no, en el último número. El 0 y el 7. Recordemos que son 6, 4, 5, 7. Aquí ya están las 4 cifras. Ponemos la coma. ¿Cuál es el resultado? 0,7546. O, si usted lo quiere leer distinto a su manera, no importa, 0,7546 o 0,7546. Lo importante es que sepa que la coma se escribió justo donde me da la suma de la cantidad de cifras decimales que tienen los factores. ¿Listo? Eso es lo único. Miren que el proceso es el mismo como si fueran números enteros, números naturales o números enteros. ¿Sí? Lo que debemos tener en cuenta aquí es la posición de la coma. Al principio no importa. ¿Dónde importa? Al final. Al final. ¿Y cómo nos damos cuenta?
contando las cifras decimales entre los factores para así obtener la cantidad de cifras decimales en el resultado. ¿Listo? Podemos hacer la prueba ahí en la calculadora científica, 3,43 multiplicado 0.22. Profe, da eso. ¿Sí da? Sí, profe. Ok. 7546. 0,75. Tiene que poner. Bueno, la misma pregunta de siempre. ¿Qué pasa con los signos, profe? Bueno, ustedes ya lo saben. Aplico la ley de signos antes de obtener el resultado y ese será el signo del resultado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno de ellos fuera negativo? Pues la ley de signos, ¿qué me dice? Que menos por más. Por menos da menos, da menos. Entonces el resultado aquí sería Menos. negativo. ¿Listo? Eso es lo que pasaría. ¿Ok? Por eso no me ocupo tanto en que estén los signos aquí al principio. ¿Listo? Lo importante es que sepamos que si encontramos un ejercicio con signos, es lo primero que yo debo hacer. ¿Listo? Aplicar la ley de signos. Muy bien. ¿Otro ejemplo? Siguiente ejemplo. Menos 14,3 multiplicado 1,2. ¿Listo? Entonces, niños, antes que nada vamos a determinar el signo que va a llevar la respuesta. ¿Listo? Para no escribirlo el signo ahorita en la operación. ¿Ok? Entonces, el signo de 14,3 es negativo y el signo de 1,2 es positivo. Positivo porque Menos por más, ¿qué me queda? menos. Menos, o sea que el resultado va a ser negativo, listo, ya sabemos eso. Ahora sí, vamos a escribir entonces nuestra multiplicación, 14,3 por 1,2. ¿Listo? Niños, incluso si usted no me escribe las comas, no pasa nada. ¿Sí? Porque usted ya sabe dónde van las comas aquí. ¿Sí ven? Entonces, no importa, ¿listo? Yo lo hago porque pues me gusta escribir completo para que usted vea cómo es el proceso. ¿Listo? Pero si usted siente que le confunde la coma o eso, quítala, no pasa nada. ¿Listo? ¿Está entretenido el video, Fernanda? Bueno, 14,3 por 1,2. Bien, vamos a multiplicar tradicionalmente, ya ustedes lo saben, empezamos 2 por 3. 6, 2 por 4, 8, y 2 por 1, 2. ¿Listo? Pasamos con el siguiente, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, y 1 por 1, 1. Ya no tengo más factores, más cifras de los factores. Ahora sí, vamos a adicionar la respuesta. ¿Listo? Adicionar los productos. Entonces, 6 se suma con este 0 invisible que está aquí. 8 más 3, 11, me queda 1. 2 y 4, 6 y 1, 7, y este 1 que está aquí volando. Muy bien, niños. ¿Cuántas cifras decimales tiene 14,3? Una. Tiene una cada uno, profe. 1,2, una también. Una ¿Entre también. cuántos suman los dos? 2. Dos, ¿no? Entonces, quedaría Entonces, entre escribo la coma justo en el lugar donde me queden dos cifras decimales. ¿Dónde? entre el 7 y el 1. Entre el 7 y el 1. Y ahí está. 14,3 por 1,2. Ah, bueno, menos 14,3 por 1,2. Me queda menos 17,16. Ok. Bueno, niños, entonces ya vamos a dejar hasta aquí. En la guía número 5, recuerden, no la van a encontrar hoy, no la van a encontrar mañana, de pronto mañana, pero en la noche, pero no me vayan a
a estar de pronto preguntando mucho porque es que no es la única guía que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer 18 guías. Así que me dan una esperita. Profe, pero es que la actividad y usted da apenas 7 días. No importa. El día que yo suba la guía, desde ahí empieza a contar 7 días. ¿Listo? Es decir, si la subo mañana, la fecha de entrega de la actividad será el 10, ¿cierto? Si la subo el viernes, por ejemplo, ¿qué es qué día? ¿Qué es 6, creo, si no me equivoco? 6 de agosto. 6, o sea que la fecha de entrega será ¿cuándo? El 13 de agosto. ¿Listo? ¿Vale? Para que no se preocupen por eso, ¿ok? Bueno, chicos,